Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias y precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre la contradicción de tesis 280-2020 resuelta por la primera sala bajo la ponencia del ministro Pardo en 2021, mayo de 2021. El tema muy interesante, obligaciones de las aseguradoras. Creo que todos en nuestra vida cotidiana nos hemos visto en la necesidad de contratar distintos tipos de seguros y espero que no todos, pero algunos nos hemos visto en la necesidad de exigirle a estas aseguradoras que cumplan con lo que firmamos en los contratos, ¿no? Seguramente hay buenas experiencias, pero también hay muy malas experiencias y nos hemos encontrado casos en los que no se quiere cumplir, en los que nos ponen muchas trabas. Creo que es un tema que nos va a interesar muchísimo a todos. Y para platicar sobre este tema tenemos un panel muy interesante porque tenemos abogados, tenemos politólogos, tenemos economistas y esto nos va a permitir sin duda alguna tener una visión mucho más completa sobre este fenómeno, sobre lo que debemos hacer, lo que está mal, etcétera. Hoy nos acompañan Diego Silva, de Derecho de la Universidad de Valle de México, Miguel Ángel Martínez, de Economía de la UNAM, Paola García, de Derecho de la Ibero Puebla, y Gisay Mendoza, de Ciencias Políticas de la UAM. Yo soy Alejandro Telles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir. El programa Justicia TV en el que abordamos estudiantes de distintas carreras y universidades. Como les platicaba en la introducción, hoy es un tema muy interesante, las obligaciones de las aseguradoras, conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en específico por cuanto a intereses moratorios, etcétera. Ya nos pondrán las y los invitados un poquito más en contexto. Y me gustaría empezar contigo, Diego, darte la bienvenida a tu primer programa de Derecho a Disentir. Esta es tu casa, Justicia TV. Y ya un poquito antes de entrar a grabar el programa, me platicabas un poquito de los antecedentes, de qué te parecía la sentencia. Entonces, a ver, ponnos en contexto. ¿Sobre qué vamos a discutir hoy, Diego? Oye, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Igual saludo con mucho gusto a las compañeras y al compañero. Lo que vamos a analizar es una sentencia recaída a una contradicción de tesis. Es muy importante hacer la precisión en ese sentido, porque como tal no estamos analizando caso concreto, como si sucede, por ejemplo, en amparo en revisión, amparo en revisión, la controversia constitucional, por ejemplo, sino que estamos analizando criterios que tribunales colegiados o incluso las salas de la Corte llegan a sostener en diversos sentidos, ¿no? Pero en concreto, el caso que llega a la Corte es una contradicción entre criterios sustentados por una parte entre el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, el segundo tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del quinto circuito, en contra de los criterios que sustentan el tercer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo y el segundo tribunal colegiado, ambos del 17º circuito. Lo que pasa aquí es que la autoridad responsable, justamente en un amparo en el que era la autoridad responsable del 17º circuito, da cuenta que hay una posible contradicción entre ambos criterios, primer circuito, quinto circuito y 17º circuito. ¿Por qué razón? Porque el caso que le fue sometido a su consideración y que posteriormente fue impugnado en la vía de amparo directo, presentaba aparentemente dos vías de resolución, en el sentido de que era procedente condenar a una aseguradora por indemnización por mora, aun cuando no fuera reclamado en la demanda de origen, o bien que aunque no fuera reclamado, evidentemente no se iba a poder otorgar por principio de congruencia de las sentencias. Vale la pena señalar que una contradicción de tesis, hoy contradicción de criterios por virtud de la reforma judicial, es una herramienta procesal que permite a la Corte homologar criterio, homologar doctrina, para efecto de dar seguridad jurídica al momento de los tribunales deciden los asuntos que les son sometidos a su consideración.
Entonces, pues, vamos a ir comentando la sentencia punto por punto, pero en general ese es el caso que vamos a discutir hoy en día aquí en tu programa. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Fue muy claro y muy puntual tu análisis. Como bien lo dices, esta contradicción ahora de criterios antes contradicción de tesis es una de las herramientas que la Suprema Corte tiene para poder unificar criterios, ¿no?, a lo largo del país. Hay que entender que tenemos miles de operadores jurídicos en el país, jueces y magistrados, que por cada una de sus resoluciones van enmarcando una posible interpretación de la ley, ¿no?, o cómo debe aplicarse una norma. Y esto, evidentemente, puede dar lugar a criterios contradictorios. Un juez de Veracruz puede tener un criterio distinto sobre cómo interpretar una norma a alguien en el Estado de México. Por este tipo de herramientas como la contradicción de criterios, la Suprema Corte puede hacerse cargo de una problemática y decir, este es el camino. Tiene tres opciones. Puede decir, este tribunal está bien, este tribunal está bien, o por el contrario puede decir, a ver, del análisis concreto de sus resoluciones, advertimos que existe una contradicción y debe prevalecer el criterio ya sea del pleno, de la primera o de la segunda sala, ¿no? Agradezco mucho que hayas empatizado eso porque sí, justo tal vez a veces se nos pasa, ¿no? Y la gente puede decir, Y bueno, luego, y esto es... de hecho, también los alcances de una contradicción de tesis, pues quizás son distintos a un amparo en revisión, a un amparo directo en revisión. Entonces, pues, como tal, insisto, no hay caso concreto, sino es un ejercicio en abstracto que realizan tanto las salas de la Corte como incluso el propio. Excelente. Muchísimas gracias, Diego. Quizá, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Bienvenida a tu casa, El Derecho a Disentir y Justicia TV. A ver, ya nos platicó un poquito, Diego, de cuál era el problema a resolver para la primera sala. Platícame un poquito, ¿qué te pareció relevante de lo que resuelve la Suprema Corte en este asunto? Ay, bueno, a mí me pareció muy importante porque rescata el principio de congruencia, ¿no? Y que justo, si digamos, los antecedentes que nos muestran son como muy concretos, también nos muestran el abanico de posibilidades donde debe de entrar esta congruencia, tanto entre lo que debe ser condenado a lo que pide el demandante, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que rescataría mucho porque después, incluso en el estudio de fondo, empieza a hacer algunas aclaraciones sobre qué es congruencia y todo, nos da un poco como de más claridad sobre a lo que debemos llamar congruencia, ¿no? En el derecho mexicano. Pero creo que también nos deja en lo personal una pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven las aseguradoras, no? O sea, si bien creo que en la gran mayoría actualmente de los mexicanos, pues tenemos que tener algún tipo de seguro por el automóvil en casos de accidente, etcétera. Creo que, y eso justo que fue a partir de una política pública que se empezó a empujar para tener como de alguna manera una forma más fácil de solucionar conflictos en el momento y etcétera. Pero creo que también nos muestra estos antecedentes que también enuncian en la sentencia, el abanico de lo que cubren las aseguradoras y de que no solamente es un tema como para accidentes, sino también para el trabajo, riesgos de salud, etcétera, ¿no? Y creo que eso es también importante que muchas de las veces en nuestra cultura no es como lo más importante o siquiera prioridad, ¿no? Entonces creo que también esa es parte de lo que yo rescataría de esta sentencia. Perfecto, muchísimas gracias. O sea, en efecto, la sentencia aborda un punto que es muy interesante, que es el principio de congruencia de las sentencias, y habla o destaca dos vertientes, ¿no? Una congruencia externa y una congruencia interna. Congruencia externa, como bien lo relatabas, conforme a lo que piden las partes, y también en el plano interno, pues es que al leer una resolución no podemos o no debemos permitir que exista una parte que resulte contradictoria con otra parte de la sentencia, ¿no? Eso me parece muy relevante. Y esto nos da pie a discutir, como también bien lo señalaba Diego, se tiene que reclamar esta indemnización por intereses moratorios. Es decir, si una de las partes se acerca a un juicio y nos dice, oye, me tiene que pagar y tal cosa del contrato de seguros, ¿no? Es necesario que esa parte, ¿no?, le pida al operador jurídico que se apliquen estas multas o estas sanciones o estos efectos disuasorios, o por el contrario, el juez debe tener por puesta esa manifestación, ¿no? Y que los intereses deben de correr sin que lo pida
expresamente una de las partes. ¿Para qué sirven las aseguradoras? También es una pregunta que justamente, como bien lo mencionas, desde las políticas públicas se ha establecido, ¿no? Para poder tener un mayor control sobre lo que pasa en estos accidentes automovilísticos, pues cada conductor, cada conductora tiene que tener un seguro, ¿no? Y eso nos permite entender que se van a hacer responsables estas empresas. ¿Funciona así? No lo sé. Y creo que eso nos va a dar paso para que tú, desde una perspectiva de política económica, pero también Miguel Ángel, desde una perspectiva económica, nos digan para qué están hechas las aseguradoras, ¿no? Cuando entendemos que una empresa privada tiene como objetivo principal el maximizar ganancias, me suena complicado a que también uno de sus intereses primordiales sea la satisfacción del cliente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Miguel Ángel, pues ya te di introducción con este pequeño comentario. Siempre es un gusto tenerte por acá. Ahora que grabábamos el programa 300, me acordaba mucho de que tú fuiste parte de los primeros programas antes de la pandemia, ¿no? Donde nos tocaba estar ahí discutiendo en persona y sin duda también es un elemento que extrañamos mucho. Pero qué gusto tenerte por aquí. A ver, platícame. Sobre estos puntos ya empezamos a entrar en detalle de lo que va la sentencia. ¿Qué te parece? Cuéntame. Muchas gracias por la invitación, Alex. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Pues bueno, antes de entrar a esta parte, quisiera retomar un poco y haciendo a un lado la parte de tecnicismos jurídicos. ¿Qué es lo que se está analizando? Simple y llanamente, son algunas sentencias en donde víctimas que fallecieron por atropellamiento, los atropellaron, sus familiares reclamaban el que la aseguradora no les había pagado la indemnización a la que eran acreedores, y que aparte de eso, el proceso es largo, tortuoso, y por tanto la aseguradora se estaba saliendo de tiempo. Y es por eso que algún juez, algún magistrado, resolvió que no solamente se les tenía que pagar la indemnización a la que tenían derecho, sino que además tenían que darle una compensación a la víctima. Una falleció en un accidente, otra perdió extremidades y demás situaciones. Ahora, la parte perjudicada, por decirlo de alguna manera, la aseguradora que tenía que desembolsar este dinero de más, decía que no tenía por qué hacerlo, dado que el demandante no lo había solicitado de manera original. Esta es la parte central y es donde hay controversia. El juez puede dictar una sanción económica adicional a la ya establecida si la persona no lo había solicitado, o no puede hacerlo. Y bueno, en términos jurídicos, ahora es que creo yo que los compañeros abogados entrarán más en esta parte, pero ¿qué sí es lo que puedo decir desde una perspectiva económica y social? Si uno no paga su seguro y al otro día sufre un accidente, inmediatamente la aseguradora, sea la empresa que sea, no va a quererse hacer responsable de esto, no nos va a pagar. Si uno, por desgracia, choca y no trae la licencia de conducir, pues obviamente la aseguradora se va a agarrar de esto para no pagar los daños y perjuicios que se puedan generar de este accidente. Entonces, si nosotros como contratantes del servicio tenemos que cumplir a pie de la letra los contratos, pues ¿por qué las aseguradoras no tendrían que hacerlo? Efectivamente, o sea, todos los que hemos sufrido algún accidente o quienes conocemos que han sufrido algún accidente sabemos lo tortuoso que es en la mayoría de los casos tratar con los seguros. Y entonces a mí me parece algo muy justo y muy congruente en que si la aseguradora se está saliendo del tiempo para pagar, pues tenga que pagar una indemnización adicional a las víctimas. Obviamente, como lo mencionabas hace un momento, pues el fin de una aseguradora es tener ganancias, el fin de una aseguradora es hacer negocio, pues porque esto es una empresa y su objetivo es el lucro, es el obtener ganancias, y lo cual es justo, pero también lo justo es que se haga conforme a lo establecido en los contratos, y si el contrato o la póliza dice 10, 15, 20, 30 días o el tiempo que establezca, debe de hacerse en ese tiempo y no más allá de, y en caso de que se incurra en un incumplimiento, pues entonces están en obligación de pagar una indemnización adicional por los daños y perjuicios ocasionados, porque hay que decirlo, el que uno se haga acreedor a un beneficio económico por la pérdida de una extremidad o por la pérdida de un familiar, pues bueno, de entrada es algo que nadie desea, que nadie deseamos, y no repara el daño en sí. Entonces, lo menos que se puede esperar es que se haga
de la forma más rápida y no sea tortuoso para el usuario. Justamente, así como lo encuadras me parece perfecto, ¿no? No podemos perder de vista muchas veces las tragedias que hay detrás, ¿no? De cada expediente, de cada número de contrato. Atrás hay una persona, varias personas que están sufriendo, como bien lo mencionas, en algunos casos muertes, en algún momento pérdidas de extremidades, situaciones clínicas terribles, ¿no? Y lo mínimo que uno esperaría es que si ya tuvo la prevención de contratar un seguro, pues que esto fuera rapidísimo, ¿no? De decir, oye, pues llevo pagando años esta suma mensual, justamente para que cuando yo, y espero que a nadie nos pase, tenga un accidente, pues no me tenga que preocupar, ¿no? Que yo sepa que en el caso de hospitales, pues ya tengo mis gastos médicos mayores. Muchas veces no tenemos cabeza, ¿no? Simplemente para decir, llena el formatito AB y manda 3 copias certificadas por cada lado y además que venga un médico legista y En el caso de automóviles, pues peor, ¿no? Creo que ahí me ha tocado y es dificilísimo el entender que te quedaste sin un vehículo y luego te das cuenta que el contrato con el seguro no te cubre ciertas cosas, luego sí, el tema de los deducibles. Es bien interesante y agradezco mucho que pongas esa perspectiva humana en la mesa, que sin duda será eje central para todo lo que discutiremos. Paola, bienvenida al derecho a disentir. A ver, ya te pusieron la mesa con varios temas que son muy interesantes. Platícame, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hola Alejandro, buenas tardes a todos. Pues sí, yo retomo mucho lo que dice mi compañero Miguel Ángel al respecto, puesto que justo como tú mencionabas al inicio de la grabación, pues el Estado tiene mucho que ver, ¿no? En este caso también es importante mencionar, como hace unos momentos comentaban mis compañeros, que muchas veces en el momento en el que una persona necesita una aseguradora no tiene la cabeza como para pensar como toda la parte legal y jurídica detrás de eso, porque pues está en sufrimiento, está en algún estado de necesidad que pues simplemente no lo hace pensar. Entonces, al momento de que una aseguradora incumple un contrato y una persona que requiere de que esa aseguradora lo cumpla, pues necesita de cierta forma como comenzar un proceso legal para hacer cumplir algo que debía de haberse cumplido desde el principio, ¿no? Mucha gente no está familiarizada con términos jurídicos, no está familiarizada con el derecho en general y por lo tanto no les es posible como a lo mejor discernir entre lo que es el pago de lo que le corresponde como a la aseguradora, pero también los gastos, que es como por indemnización por la mora, ¿no? Es algo que tal vez desconocen y yo creo que aquí es muy pertinente debido a que el Estado, en este caso, en esta contradicción de tesis y lo que dice la sala de la Corte, pues es que los jueces están obligados también, como excepción al principio de congruencia, a dar y a otorgar esta indemnización por mora, a pesar de que no esté en la demanda como tal, ¿no? Entonces yo creo que es una parte muy importante y muy humana, como mencionas, que se debe tomar en cuenta en el momento en el que un juez está resolviendo en este caso, porque no está tratando con abogados 100%, está tratando tal vez con personas que necesitan el apoyo y en este caso el gobierno y el Estado tiene que dárselos como por default, ¿no? Entonces, pues la verdad me pareció una sentencia bastante que te deja que pensar, tanto en la parte jurídica como abogada en este caso, pero también en la parte humana y en la parte como terrenal en donde estamos todos y en donde en algún momento podríamos estar todos. Entonces me pareció bastante pertinente. Muchísimas gracias, Paula. ¿Cuál es el papel del gobierno? Eso me parece fundamental, no lo saquemos de la ecuación porque, en efecto, es a través de este tipo de normativa que tenemos que definir cuál es el papel que esperamos del Estado en estas cuestiones. A ver, pongamos como base que esto se trata de un acuerdo de voluntades entre la persona que firma el seguro y la aseguradora. Pero, como lo hemos discutido muchas veces en este programa, no todos los contratos son iguales, no todos los tipos de acuerdos son idénticos. Pero ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros hacemos un acuerdo de voluntades con otra persona, pues muy fácil vamos y delimitamos cuál es el objeto, cuáles son las cláusulas y firmamos. Pero existen este tipo de contratos que no solo en el caso de los seguros, sino en el caso de telefonía móvil, muchísimos contratos en el que una de las partes como tal no define cuál va a ser el clausulado de nuestro contrato, sino que llegan estas empresas, estas corporaciones gigantes y nos dicen, bueno, tú quieres adquirir un seguro,
Estas son las 384 cláusulas en letra Arial 4 que tienes que firmar, ¿no? Y no se vuelve un intercambio en el que tú digas, oye, tengo dudas sobre la redacción de la cláusula 21ª, ¿la podemos cambiar? Por supuesto que no. Son contratos llamados de adhesión, en el que una de las partes únicamente se adhiere a lo que ya previno una de las partes, ¿no? Y evidentemente, algo que también hemos platicado mucho en este programa, pues es que tenemos una cierta costumbre a no leer las cláusulas. De nada, desde las páginas de internet que visitamos, desde nuestros contratos de telefonía móvil, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces las empresas, las grandes corporaciones se aprovechan de eso. Saben que no lo vamos a leer. Y entonces cuando se presentan ciertos inconvenientes y que uno cree que la solución es, oye, pues no me cumpliste o me pasó lo que platicamos, págame, dice, permíteme. Porque tenemos ciertas cláusulas que nos permiten nosotros zafarnos de la obligación o de lo que tú crees que te tendríamos que dar, ¿no? Entonces, destaco esto ¿por qué? Porque creo que sí es importante que nos preguntemos cuál debería ser el papel del Estado ante este tipo de situaciones donde hay una evidente desigualdad entre las partes contratantes, ¿no? Cuando se trata de que aseguremos determinados bienes jurídicos, ¿cómo debe ser la regulación por parte del Estado para protegernos a nosotros los consumidores, para protegernos a nosotros los usuarios, ¿no? Les adelanto, que ya me contó Diego un poquito de que va a venir a darnos cuenta de cómo se vive esto del otro lado, ¿no? Entonces, vamos a una pequeña pausa. Esto fue el primer bloque del derecho a disentir y regresamos. Estamos de vuelta en el derecho a disentir por Justicia TV con un tema muy interesante, las obligaciones de las aseguradoras. Ya platicamos un poquito, ya encuadramos cuál es el tema de discusión y empezamos a vislumbrar un poco cuál es la perspectiva de cada uno y cada uno de los participantes. Diego, nos quedamos contigo. Ya tienes sobre la mesa críticas y dudas sobre si en realidad las aseguradoras nos quieren proteger o nos están cuenteando. A ver, platícanos cuál es tu opinión al respecto. No, pues en realidad yo coincido con todos ustedes para decir, de hecho me he topado con personas que dicen, pues es que parece como que los seguros no son seguros y eso es, digo, poniéndolo en sentido coloquial, ¿no? Pero por ejemplo, al menos formalmente lo que hace una institución de seguros es que asume un riesgo financiero para que en el momento en que se dé el siniestro, pues claramente ya hay un respaldo financiero que hace frente a ello, o al menos formalmente, ¿no? Pero pues claramente los trámites para hacer las solicitudes de reembolso de sumas aseguradas, de pago de indemnizaciones, casi se asemeja a trámites burocráticos, ¿no? Entonces eso pone en tela de juicio sobre si realmente las instituciones de seguros están respondiendo a un reclamo que ellos se erigen que van a responder en ese sentido, ¿no? Pero justamente hay una reseña legislativa bien interesante en ese sentido sobre el papel del Estado frente a las instituciones de seguros. Y esto voy a dejarlo apuntado porque justamente se trata de subsanar esas asimetrías que hay entre particulares y entre corporaciones que tienen acceso a grandes cantidades de información, que pueden determinar riesgos, que pueden determinar montos de sumas aseguradas que tienen que pagar en ese sentido. Y, por ejemplo, si nos vamos al siglo pasado, en 1935, cuando era la ley de instituciones de seguros, como tal no estaba previsto el tema del reclamo de indemnización por mora. Simplemente se tenía la posibilidad de acudir ante un tribunal de arbitraje y se dilucidaba la procedencia de este. Posteriormente, en el 54, ya no eran particulares los árbitros, sino era la Secretaría de Hacienda, luego se reforma y entonces era la Comisión Nacional de Seguros el encargado de llevar el arbitraje, pero las cosas empiezan a cambiar a partir de 1990, donde se agrega la fracción cuarta del artículo 135 bis de entonces Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, donde ya empieza a contemplar una posible indemnización por mora, aunque en realidad no era un tema claro. Pasan los años y no es que hasta 2013 que llega la hoy vigente Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que su propósito principal era adecuar la práctica de las aseguradoras mexicanas hacia los estándares internacionales que justamente
rigen la práctica de las instituciones de derecho. ¿Por qué pongo todo esto? Porque si hiciéramos una suerte de mapeo entre el 35 a 2013, ha habido una suerte de evolución legislativa en la que el Estado ha empezado a intervenir cada vez más y más y más sobre las relaciones entre una persona física y un ente, una persona moral, que es en este caso la aseguradora. Me deja esto el punto de vista que ya no es esa visión crediticia, esa visión netamente de derecho privado, sino que ahora el Estado tiene esa función de subsanar esas asimetrías de poder. Por ahí, ya incluso la Corte ha dicho que el derecho de acceso a la justicia no se trata de tratar igual a los iguales, sino de tratar desigual a los desiguales e igual a los iguales. ¿Y esto cómo puede verse? Simplemente en instancias que llegaron a los juicios, que veíamos que grandes corporaciones aseguradoras con grandes cantidades de información frente a una persona, un particular que apenas entendía lo que pasaba en su contrato de seguro. Entonces, pues, ese es mi punto de vista, pero insisto, los datos incluso son más crudos, porque si diéramos una ligera revisada al Buró de Entidades Financieras que pertenece a la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, vemos el índice de reclamaciones que hay por parte de las aseguradoras. Para hacer tal índice, la CONDUCEF parte de 3 preguntas que sobre eso hace el examen. La aseguradora donde es más probable que resuelvan a favor del usuario, la aseguradora que es más probable donde se plantee una reclamación, y el tiempo aproximado de respuesta el que da una aseguradora frente a un suceso de siniestro. Y para desventaja o no de las aseguradoras, los números no les favorecen en ese sentido. Por ejemplo, nada más en el segundo trimestre del año 2021 se presentaron 48,177 reclamaciones a las aseguradoras y solamente se impusieron 88 sanciones a las aseguradoras. Insisto, en un solo trimestre, en este caso del año 2021. Posiblemente los números han de haber escalado, pero sí es un contexto muy alarmante en el que me parece que esta sentencia necesariamente ha respondido de forma favorable a una necesidad que pues es legítima. Claro. Fíjate que uno, que alarmantes los números que nos compartes, sin duda nos va a dar pie a abordar con mayor preocupación el tema. Voy a destacar algunas cositas. Primero, esto que hablas de un Estado neutro, ¿no? Muchas veces, cuando pensamos en cómo debe actuar el Estado, una primera aproximación justamente nos dice eso, ¿no? En las interacciones entre privados necesitamos un Estado neutro, que no meta las manos. Parte incluso de una teoría radical neoliberal podría decir eso, justo, el Estado tiene funciones mínimas a las cuales constreñirse y lo demás, pues el mercado se regula solo, mi hermano. Pero como bien señalas, no se trata, y podrían incluso decir el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Pero no se trata de eso, necesitamos de un Estado que no sea ajeno a la realidad social y que no sea ajeno a estas desigualdades que pueden existir entre privados. No todos los privados somos iguales, ¿no? Estas grandes corporaciones que nos brindan servicios no están en un papel de coordinación con nosotros. Y es ahí donde necesitamos que el Estado intervenga justamente para nivelar estas desigualdades. Y eso no quiere decir que el Estado tome partido o que siempre fije una postura a favor del consumidor o del usuario. No, pero es necesario que tengamos un Estado que nos proteja, que nos delimite ciertas cuestiones, ¿no? Podría haber una cuestión en contra. Aquí es donde yo te pregunto, Miguel, desde una perspectiva económica, ¿a ti qué te parece esta teoría de cómo debe funcionar el Estado? O por el contrario, ¿crees que no nos debemos meter en nada a las relaciones privadas? No, sin duda alguna el Estado tiene que regular y ser observante de situaciones como esta, porque como bien lo mencionaban, no es igual una persona, no es igual su servidor a una entidad financiera, como lo puede ser una aseguradora transnacional, que son literalmente un monstruo, ¿no? Es un equipo muy grande, entonces es por eso que se tiene que poner cancha pareja, por llamarla de alguna manera. Y pues, como tú mencionabas hace un rato, cuando uno va a contratar un seguro, sacan el machote del contrato y solamente te dicen, fírmale, ¿quieres o no quieres?
Entonces, no es como que uno tenga muchas opciones, primero de seguros, segundo de negociar precisamente el contrato. Y en esta situación, pues no se puede defender lo que es indefendible. En otros programas, precisamente de aseguradoras, yo he tomado postura o partido hacia favor de las aseguradoras, pero no en este caso. ¿Por qué? Ellos tienen todo un área adentro de procedimientos y saben cuánto tiempo les lleva, no sé si sea el término correcto, pero dictaminar cuál es el daño, cuánto se tiene que pagar por indemnización y cuál es el proceso que les llevaría para llegar a la resolución y a propiamente hacer el pago. Entonces, si ellos están haciendo el cálculo, si ellos están jugando con reglas a su favor, pues lo menos que uno puede esperar es que sea en el término que ellos mismos han establecido. Vamos, si este tiempo no les resulta suficiente, pues entonces que busquen hacer una adecuación a sus contratos y que se extiendan. Creo yo que no sería lo correcto. A mí me parece pertinente la resolución que da la Suprema Corte de Justicia, y es en este sentido, y es tanta la importancia de esta resolución que inclusive en la parte hasta el final de la misma dice, publicítese esta resolución. Es decir, la Suprema Corte es consciente que hay un alto índice de reclamos a las aseguradoras, que está pidiendo que a través de Justicia TV y algunos otros medios, la gente se entere que tiene derecho a una indemnización por moratoria. ¿Por qué? Porque seguramente es más de un reclamo el que hay, porque no hay forma de defender lo que no es indefendible, y efectivamente el Estado quizá deba de guardar reserva en muchas situaciones, pero en este caso en particular sí debe de poner una cancha pareja, pues porque obviamente ellos tienen todo el poder económico, tienen todo un equipo jurídico y demás situaciones que no tiene uno como usuario. Sí, y fíjate que, como también comentaba Diego, hay una evolución histórica interesante, ¿no? En el tema de cómo interviene el Estado en determinadas relaciones entre privados, ¿no? Por poner un ejemplo al margen, pues también tenemos el tema de los bancos, ¿no? Esta relación entre bancos, consumidores y usuarios, a principios de los 1900 generó muchas dudas, sobre todo en Estados Unidos, donde existían más de 9,000 bancos, y el tema de especulación, el tema de crisis, el tema de muchas cuestiones generó que muchas personas perdieran sus ahorros, generó que esta misma especulación hiciera que muchísimos bancos que quebraran, ¿no? Y fue ahí donde se determinó que se necesitaba la participación mucho más activa del Estado, ¿no? Y crear igual una comisión y una reserva de dinero ante la cual los consumidores pudieran llegar y si, independientemente de que tu banco quiebre, independientemente de que tu banco desaparezca, saber que tenemos una Comisión Nacional Bancaria que va a estar al pendiente de eso, que se asegura en principio de que los bancos tengan una reserva de dinero que va a proteger tus activos independientemente de lo que pase afuera, ¿no? Porque creo que pocas veces nos ponemos a reflexionar, por ejemplo, nosotros como jóvenes, pues ¿dónde está nuestro dinero, no? O sea, ¿por qué confiamos ciegamente que nuestros ahorros pueden estar en un banco, ¿no? Los ahorros de nuestra vida, nuestro trabajo diario, donde nos depositan nuestras quincenas, y creo que a veces lo damos por sentado, ¿no? No, ahí está el banco no se va a llevar mi dinero y yo voy a poder llegar a un cajero automático y ahí va a estar mi dinero. Pero pongamos esa circunstancia en la que de repente, y que ha pasado en algunos países, donde no se puede sacar el dinero, donde te restringen el número de efectivo que puedes tener, es ahí donde nos vamos a empezar a preguntar de ciertas cuestiones que no están en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Por qué no me protegieron? ¿Por qué sí me protegieron? Teníamos una buena regulación, ellos se anticiparon a este tipo de problemas. En fin, me parece muy, muy interesante. Gisai, cuéntame, ¿qué te parece esta problemática que abordamos? Creo que justo algo que hay que señalar de este famoso estado neutro y de que esta proposición que hacen algunas personas incluso defienden, es que, bueno, o sea, algo que rescataban mis compañeros es que justo no somos iguales y creo que ya ha habido demasiadas sentencias en donde se ha señalado que para el caso mexicano hay muchas desigualdades históricas, tanto de idiomas, tanto de infinidad de situaciones, ¿no? Vulnerabilidades que atraviesan a la población y que por ende no nos hace iguales, ¿no? Y que de todas formas se trata de algo muy sencillo, ¿no? De priorizar la dignidad humana, ¿no? Que es el principio de los derechos humanos. Entonces, por ende, al momento de hacer esta impartición de justicia que
Ya tú nos decías que si era necesario, que incluso si la parte demandante, perdón, no la pedía de origen esta suma de dinero por mora, el juez la tenía que asumir. Y sí, ¿no? Porque pues es esta parte en donde tú estás velando por la dignidad de la familia o de quien va a recibir la cantidad, ¿no? O sea, estás velando porque ya no se preocupen por otros temas más que por pasar, ¿no? Entonces creo que también ese es un tema y que al final del día la impartición de justicia, pues es eso, ¿no? Una herramienta que tiene en el centro el debate y no es que simplemente priorice a unos y otros, ¿no? Sino que es eso, a través de, de buscar ser lo más razonable posible, pues tú vas a entender que una persona que necesita, que está pasando por un proceso, que ya lo decían mis compañeros, de duelo, etcétera, o que incluso el simple hecho de el que tiene derecho a esta suma por el simple hecho de contratar con estas aseguradoras, pues es ya, ¿no? Un principio. Entonces yo creo que sí sería un tema que hay que señalar más como de derechos humanos que, digamos, que de algún tema filosófico o político, ¿no? Y fíjate, también hay muchas voces en contra que he escuchado, ¿no? Que dicen, bueno, es que la Corte ya todo lo quiere hacer derechos humanos, todo. En principio tenemos una constitucionalización del derecho de familia, ¿no? Ya no sirve de nada leer los códigos civiles y antes como nos enseñaron a ustedes, pero a mí me enseñaron. Si me permites hacer el comentario, justamente era la analogía que me parece pertinente. Por ejemplo, en algunos años el derecho de familia se veía desde la misma óptica, del derecho privado, ¿no? ¿Y qué pasa hoy por hoy? Podrán existir miles de códigos civiles, pero hoy por hoy vemos conceptos como interés superior del menor, libre de la personalidad, categorías sospechosas, ¿no? Y que son conceptos que los encontramos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Y me parece que el ejercicio similar puede hacerse con las relaciones entre particulares y aseguradoras. ¿Por qué razón? Porque quizás no se menciona como tal en la contradicción, de hecho, como tal no fue parte del asunto a resolver por parte de la Corte. Me gustará ver ese tipo de análisis en oportunidades posteriores, pero por ejemplo, me gustaría ver ese tipo de análisis. A ver, ¿por qué la indemnización? ¿Por qué las aseguradoras tienen que indemnizar? Si bien es cierto que el análisis de la Corte se limitó a dilucidar si era procedente o no determinarla, aun cuando no fuera reclamada en la demanda de origen, pero a ver, ¿cuál es el propósito de la indemnización? Y justamente aquí es donde entra la perspectiva de derechos humanos, porque si vemos el principio de justa indemnización, que está en el primero constitucional y el 63 de la Convención Americana, justamente tiene esa función casi como lo que pasa en el sistema interamericano, ¿no? La garantía de reparación y de no repetición del acto reclamado. Entonces, hoy por hoy, los derechos humanos ya no solamente son adjudicados a las autoridades, sino que también los particulares en ciertas situaciones son sujetos de derechos humanos. Y aquí yo podría citar el caso Caguas Fernández contra Honduras, que en alguna oportunidad la Corte sostuvo que justamente la indemnización implica volver a las cosas en el estado original donde estaban. Y si no es posible repararlas en su totalidad, por lo menos contener ese daño y garantizar que no se vuelva a repetir en lo subsecuente. Y es aquí en donde entra un segundo punto: ¿cuál es la función social que tienen las instituciones de seguros? Por eso es que empiezo a igualar, quizá en una medida muy dosificada, que el derecho de seguros puede en algunos años presentar la misma situación, al igual que el derecho de familia, que pues quizá hay una cuestión contractual que tiene que leerse en clave de derechos humanos. Y en esto... Disculpa, adelante. Perdón, nada más aquí como para pulir la intervención de mi compañero. Creo que hay algo que tendría también que someterse a este análisis de derechos humanos y perspectivas, etcétera, es los requisitos para ser asegurado, ¿no? Hace muy poco salió una influencer en pro de la diversidad de cuerpos, denunciando que ninguna aseguradora le facilitaría el acceso a protegerse para riesgos de salud, etcétera, por el simple hecho de su talla, ¿no? A pesar de que ella ya mandó pues estudios y pues realmente sus hábitos no corresponderían pues a lo que en
y en lo que se piensa comúnmente que se asocia con su talla, ¿no? Entonces creo que ahí también tendría, y así podemos ir como este ejemplo que digamos va de aquí a otros, ¿no? Que a veces las aseguradoras también ahí pecan, o más bien les faltaría ese análisis, ¿no? Esa perspectiva, ¿no? Otras formas de diversidad de vida, incluyendo las formas que tienen personas con discapacidades, etcétera, o sea, también meterlas, ¿no? Porque incluso a mí sí también me ha tocado ver de primera mano cómo rechazan solicitudes de personas que son hipertensas, bueno, etcétera, ¿no? O sea, con problemas de salud que dicen, no, pues, ¿no? Por ejemplo, igual las personas con cáncer, con cáncer, ¿no? O sea, las he visto coartadas de esa libertad de poder asegurarse y entonces es como, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, ahí entraría un poco la necesidad de impulsar la revisión desde acá, desde el gobierno, desde las legislaturas, para ver y someter a análisis de estos requerimientos que también son necesarios para ser asegurada, ¿no? Coincido totalmente, porque justamente, o sea, quizá, insisto, a mí de entrada me parece que esta contradicción, no sé si coincidan, pero es un piso mínimo de, a ver, de aquí, en lo subsecuente, empezar a ir abundando sobre el tema de las aseguradoras. Y justamente lo que me parece que es un tema muy importante es sobre la inclusión financiera. Si vemos la perspectiva de los bancos, ¿cuántos requisitos no han impuesto para acceder a una tarjeta de débito o un crédito mínimo? Ni siquiera nos vayamos a cantidades exorbitantes. Pasa lo mismo con las instituciones de seguros. A ver, hay gente que sí entiende los beneficios de contar con un seguro, beneficios muy nobles, por cierto, pero a propósito de lo que dice Gisael, ¿cuántos requisitos no son los que ponen? Y en el supuesto de que sí sea un sujeto asegurable, pero que presenta enfermedades, que presenta algunos hábitos, se van sumando costos, se van sumando coberturas que uno no requiere, que viene a ser un seguro casi impagable. Pregunta aquí, ¿este tipo de costos que señalan a las pólizas garantiza la inclusión financiera? Desde mi punto de vista, no. Y justamente por eso es que considero que esta contradicción muy ad hoc a una necesidad es un piso mínimo para a partir de aquí empezar a discutir cuáles son los compromisos que tienen que garantizar las aseguradoras en materia de indemnización, pero como acabo de apuntar aquí, en materia de inclusión al sistema financiero. Perfecto. Muchísimas gracias. Me falta darle la palabra a Paola para que nos platique su punto de vista sobre este tema, pero se nos acaba el tiempo, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el último bloque del Derecho a Disentir, un programa que sin duda ha resultado muy ilustrador y creo que todos nos estamos cuestionando muchas cosas sobre cómo entendemos el papel de los seguros, de estos contratos, el papel mismo del Estado y del entendimiento que tenemos del derecho privado y del derecho público, lo cual siempre se agradece. Paola, nos quedamos pendientes de tu participación. Platícanos un poquito estos temas que ponen en la mesa, ¿a ti qué te parecen? Pues son temas bastante diversos, o sea, la verdad es que me llevo reflexionando todo este tiempo que he escuchado bastantes cosas, sin embargo, quiero tocar 3 puntos importantes. El primero es acerca de las garantías de no repetición, en este caso que mencionaba Diego, puesto que la sentencia o justamente lo que resuelve la Corte es que busca dar el otorgamiento como tal sin la necesidad de tener o de que esté establecido en la demanda, por así decirlo, porque esta medida busca evitar que se sigan llevando a cabo conductas que dificulten el pago a favor de los asegurados. Entonces yo creo que estamos empezando como ahí a realmente ver como la dignidad, por así decirlo, que cuentan los asegurados, o sea, que realmente ellos por algo contrataron un seguro, por necesidad, por precaución, por el motivo que sea, y empieza como que a verse, como dice, como ese escaloncito para no bajar de ahí y que realmente estén 100% asegurados. Otra parte que yo encuentro bastante importante es acerca de una especie de discriminación, por así decirlo, respecto a las aseguradoras incluso, porque no solamente es las enfermedades, también viene con la edad. Hay diferentes tipos de seguros en donde te dicen, ¿sabe qué? A partir de cierta edad, a partir de los 50 años, su seguro va a empezar a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. O a partir de tal edad ya no le voy a poder dar ningún tipo de seguro porque pues simplemente ya no. Entonces es importante darse cuenta. Además, como decía, me parece que Diego, respecto a la cantidad de dinero que tengas, o sea, si no tienes cierta cantidad de dinero, si no tienes cierta solvencia económica o no perteneces a cierto estrato social, simplemente no te lo voy a dar o te voy a dar lo mínimo. Entonces hay que empezar a cuestionarnos y a reflexionar esa parte
por qué las personas no podemos estar seguros, no podemos tener esa cierta seguridad y certeza de que si algo me pasa, sin importar cualquier situación, ni estrato social, ni nada por el estilo, yo tengo la certeza de que tengo un seguro y de que voy a estar bien, ¿no? Y por último, también tenemos que reconocer, y el Estado tiene que reconocer las desventajas en las que muchas personas nos encontramos. Ustedes mencionaban hace un momento acerca de poder debatir tal vez con las aseguradoras respecto a una cláusula no me gusta, ¿no? O no la considero, o no considero que la redacción esté bien hecha, pero ¿qué pasa cuando las personas que buscan contratar un seguro no entienden las cláusulas? O sea, hay personas que probablemente pueden entender las cláusulas, pueden entender lo que dicen y pueden tal vez debatir o no estar de acuerdo, pero ¿qué pasa con las personas que firman sin realmente entender lo que están haciendo, o sea, lo que están firmando y las consecuencias que esa firma puede tener para su familia y para su seguridad económica y también, pues, para su seguridad personal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llevarnos esa reflexión de también muchas veces los contratos, las cláusulas que están aquí, pues no son entendibles para las personas y tampoco se aseguran, en este caso las aseguradoras, que tienen una ventaja por sobre las personas, que ellas realmente comprendan lo que están diciendo y lo que están firmando. Entonces, me parecieron estos 3 puntos muy importantes a rescatar y es algo que yo también me llevo personalmente como reflexión. Muchísimas gracias, Paula. Creo que sí, o sea, me dio mucha risa cuando lo platicabas, ¿no? Estos temas de seguros, por ejemplo, los médicos, ¿no? Yo te protejo mientras estés sano, ¿no? Si tienes algún otro problema, ya es muy complicado que yo le entre. Y justo creo que ahí vale la pena hacer mucho la distinción. A ver, este tema de seguros no es un servicio que presta el Estado, no es un tema pues sí, servicios básicos provistos por el Estado, son relaciones entre particulares. Y ahí creo que habría muchas personas que nos dirían, pues mi hermano es mi negocio, ¿no? O sea, tampoco lo estoy haciendo por ayudar al mundo, lo estoy haciendo porque creo que es una buena forma en la que retorne mi inversión. Es bien interesante fijar hasta dónde dejamos a los privados, hasta dónde no. Y con eso me gustaría irme contigo, Miguel, hacia tus conclusiones y también pedirte tu opinión como economista, hacia dónde nos debemos dirigir. Creo que tenemos un mundo muy polarizado, con dos perspectivas económicas muy distintas, voces, para proponerte un ejemplo. Ayer yo escuchaba un podcast de cierto personaje mexicano, ultramillonario, muy polémico, en el que mencionaba que el mayor problema que podíamos enfrentar como sociedad en los últimos años eran a estos gobernícolas, él les decía, ¿no? Y él dice, si permitimos que el Estado se meta en relaciones entre particulares, lo vamos a fregar. Si permitimos que el Estado regule la libertad de expresión en Twitter y en otras plataformas, lo va a echar a perder. Si permitimos que el Estado se meta en temas de prestación de seguros, etcétera, lo va a fregar. Y hay otra parte donde dice, es inconcebible el nivel de desigualdad que vivimos en este país y en general en el mundo, y necesitamos que los estados actúen y que cada vez abran más este abanico de posibilidades de ecuación en las relaciones entre privados. ¿Por cuál te decantarías? Y en general, regálame tus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, en este caso particular, desde mi perspectiva, obviamente que la aseguradora tiene la facultad de decir a quién le brinda o a quién no le brinda el servicio, pues es un negocio. Si yo vendo paletas, pues podría decidir a quién venderle, a quién no. Si yo voy a comprar una paleta, puedo decidir a quién comprarle y a quién no. Pero en el caso muy particular de esta sentencia, la Suprema Corte no está buscando menoscabar o hacerle un daño a las finanzas de las aseguradoras. Lo que está buscando, o lo que está diciendo de manera implícita es, no quieres que te cueste más, entonces cumple con los tiempos que tú mismo has establecido. Cumple con tu contrato. Es simple y llanamente esa situación. Y ahora regresando un poco a lo que tú comentabas, en nuestro país tenemos un problema de sobreregulación. Todo está regulado y es muy complicado cumplir con toda la normatividad. Y esto te lleva o lleva a muchas empresas o a muchas personas a no hacerlo, a irse por el lado equivocado, a sobornar o simplemente no cumplir, no hacerlo, y desincentiva la inversión porque simplemente hay ciertas cosas que se vuelven imposibles de cumplir. Si se da cierta facilidad en ciertas situaciones, es más fácil que uno cumpla con toda la normativa, una normativa lógica que no pone en riesgo tampoco a los usuarios de ningún tipo. Simplemente es poner en la balanza en dónde sí y en dónde no.
entre privados, entre personas iguales, entre Alejandro y Miguel, pues obviamente podemos decir que tenemos una preparación similar, tenemos una edad similar, estamos en condiciones de iguales, pero entre una aseguradora, que es un monstruo transnacional, o la mayoría son monstruos transnacionales, contra un usuario, obviamente hay una asimetría y una desigualdad muy grande en la que el Estado sí tiene que intervenir para poner una cancha pareja. Entonces, solamente reitero que la importancia de esta sentencia es no menoscabar las finanzas de las aseguradoras, sino el lograr que los pagos se hagan en los tiempos que ellos mismos han establecido. Pues agradezco mucho y siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Miguel. Gisae, vamos contigo. Misma pregunta y tus conclusiones, por favor. Pues yo sí difiero hacia lo que comentaba el compañero, o sea, una cosa es que sea tu negocio y puedes tener más bien las condiciones que tú quieras interponer para dar el servicio, ¿no? Pero pues estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso en el que yo les comentaba anteriormente, era un tema de prejuicios, más que nada, porque a pesar de tener evidencia, en este caso médica, que respaldaba el estado de salud en la que se encontraba dicha persona, pues les valió queso. Y entonces no le siguieron otorgando. Entonces yo creo que igual, ¿no? Tendría que, hablando y rescatando también lo que comentaba Diego acerca del requerimiento económico que se tiene, entonces estaríamos hablando de que ya podría volverse a ser asegurado un privilegio. Y sí, sí lo es, ¿no? O sea, si hablamos también de las cuotas y todo esto, que si bien es un negocio insertado en este sistema, pues también no deja de tener y manejar humanos y cosas humanas, ¿no? Cosas que pueden o no pasar, ¿no? Y yo con eso me quedaría y también pues con el hecho de que creo que tenemos que aprender a leer las letras chiquitas y a que tratar de buscar ese puente que sigue faltando entre lo que hay en derecho, o bueno, en estas legislaciones y todo esto, y lo que quieren decir, ¿no? En el lenguaje común, ¿no? Yo también diría eso. Con eso me quedaría. Muchísimas gracias. Diego, vamos contigo. Tus conclusiones, por favor. No, pues yo coincido con mis compañeras y compañeros. Creo que en realidad esta sentencia responde a un reclamo legítimo y más que sustentado tanto en opiniones como en datos duros. Considero que esa excepción al principio de congruencia justamente tiene esa necesidad de disuadir esa simetría entre las grandes aseguradoras, las grandes corporaciones y el asegurado que apenas, como menciona, entiende las condiciones generales del contrato. Me parece además que la indemnización no tiene por objeto menoscabar el patrimonio de las aseguradoras, sino por el contrario, ya por ley están obligadas a garantizar esa solvencia justamente al momento de constituirse. Y ese fue el propósito principal del hoy nuevo marco normativo en materia de seguros y fianzas, que al momento de ya constituirse garantizaran las reservas para efecto de hacer frente a las obligaciones a las que estaban comprometiendo, ¿no? Me parece que esta sentencia va a tener que ser leída posteriormente en función de nuevos pronunciamientos que la Corte haga en ese sentido, pero pues, insisto, creo que las aseguradoras de entrada ya cuentan con suficiente personal en actuarios y expertos en contratación de riesgos financieros. De lo contrario, pues justamente decir que no se puede hacer frente a la indemnización es un argumento que pues no tiene sentido haciendo frente al marco vigente. Perfecto, muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntame tus conclusiones, por favor. Gracias, Alejandro. Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Gisae. La verdad es que al principio estaba escuchando lo que decía Miguel respecto a no menoscabar el patrimonio en este caso de las aseguradoras. Sin embargo, al ser empresas transnacionales, realmente yo creo que son empresas que nunca van a perder. O sea, de entrada, ellos nunca van a perder por ningún lado. O sea, ellos están simplemente blindados, asegurados al respecto. Entonces, no hay forma de que ellos pierdan en algún caso, ¿no? Entonces yo creo que sí es bastante importante lo que menciona esta sentencia, que es el escaloncito como para poder seguir teniendo este tipo de controversias y poder seguir teniendo en este caso disentimiento al respecto. Yo me llevo en este caso que las aseguradoras nunca pierden, que es una sentencia realmente favorable para los usuarios, para los asegurados, y que como tal debe seguir siendo respetados en todo caso, porque como dijo Miguel, son contratos que ellos estipularon, son contratos que ellos establecieron y son contratos a los que ellos mismos se adhirieron, ¿no?
Entonces, pues sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con la sentencia y espero que siga habiendo pronunciamientos al respecto para sobre todo salvaguardar a quienes se encuentran en desventaja ante un monstruo transnacional como lo es una aseguradora. Muchísimas gracias. Destaco mucho de estas últimas participaciones, como lo mencionan, ¿no? También a veces es complicado cuando uno se enfrenta a decir, bueno, pues es que sí, el privado solo quiere maximizar su beneficio, no me quiere ayudar. Y del otro lado dices, bueno, sí, pero es que el gobierno solo quiere más burocracia y no confiamos tanto tampoco en nuestros aparatos estatales como para decir, me quieren proteger, ¿no? ¿Cuántas cuestiones en temas médicos? Lo primero que nos vamos a decir es que nos vamos a enfrentar a la burocracia del sistema mexicano, ¿no? Cuando tantas cosas, ¿no? Entonces creo que es bien complicado. Yo sí destacaría de esto que me comentan, el que nos pongamos y cuestionemos cuál es nuestra relación en estas situaciones críticas con el gobierno y con los privados, qué es lo que esperamos, cómo podemos recuperar la confianza en las instituciones, la confianza en las instituciones públicas, ¿no? Como bien lo mencionaba. Bueno, un comentario, por ejemplo, de por sí ya el mecanismo de indemnización ya es lo suficientemente robusto, ¿no? Entonces, pues esta sentencia es como que, a ver, pon un alto hasta aquí, ¿no? Porque ya tenemos actualización de las cantidades por sumas aseguradas, porque de hecho la sentencia lo menciona, las sumas aseguradas ya se convierten en unidades de inversión para garantizar el valor de la suma asegurada. Tenemos interés moratorio, capitalización de intereses, los derechos que no son irrenunciables, la multa. Creo que incluso como un último comentario, esto puede abrir la puerta hacia un nuevo mercado que se está cocinando, que son las InsurTech, Insurance Technology. Ya hace unos días estaba en un periódico de circulación nacional cómo estas nuevas tecnologías en materia de seguros, pues a través de requisitos muy breves, tiempos de contratación casi a través del celular, pues ya superan a los tiempos que las grandes aseguradoras hacen para dar un trámite de contratación de seguro. Entonces, pues, creo que la sentencia responde de manera prudente a lo que se reclama. Excelente, muchas gracias, Diego. Y en general eso, ¿no? Compartirles en casa también, pensémoslo, reflexionémoslo, creo que hay también mucho material en la red que podamos consultar, como yo les comentaba, ayer me estaba aventando un podcast al respecto, que se los recomiendo mucho, que es el de Creativo, con Roberto Martínez, en esta entrevista con Ricardo Salinas Pliego, que me pareció muy interesante, y en Netflix hay un documental, una docuserie producida o con la participación de Barack Obama, que se llama La Palabra G, y es justamente irnos la palabra con G, y es justo preguntarnos ante ciertos problemas como cambio climático, como alimentación, como el tema de relación con nuestros bancos, cómo ha sido esta evolución histórica, qué tanto depende de los privados y qué ha hecho bien y qué ha hecho mal el gobierno, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que tener es información y ya con base en eso pues podemos ir delimitando como cada uno de ustedes muy bien lo hizo hoy, definir quién es el culpable de esta situación y qué podemos hacer al respecto. Celebro también, es una que coincidamos, es una sentencia garantista, es nuevamente la Corte posicionándose como protectora de los derechos fundamentales, como bien lo mencionaba Diego en una parte, con la nueva reforma y la forma en la que entendemos esta contradicción de criterios y los precedentes, pues esperamos que estas resoluciones de la Corte puedan llegar cada vez más rápido a la sociedad y a todos los órganos que están obligados a aplicarlos. Yo soy Alejandro Telles, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en casa, siempre es un gusto y un honor. Al nombre de todo el equipo de producción de El Derecho a Disentir y de Justicia TV les doy las gracias y nos vemos en la próxima.